Daniel, el travieso Guzmán. ¿Cómo estás, Daniel? Bienvenido a Deportivo, gracias por tu tiempo. No, al contrario, es un placer siempre recibirlos aquí en tu casa y hablar de todos los temas que nos apasionan, que es el fútbol. Hablar de tu trayectoria, Daniel, un tipo exitoso, podríamos decirlo así. Desde el principio, ¿cómo comienza tu gusto por el fútbol? ¿Cómo llegas incluso a Primera División? Cuéntanos cómo se da la vida de Daniel Guzmán en el fútbol. Mira, la verdad, siempre cuando recuerdo cómo empecé a jugar fútbol fue una cosa tan curiosa que no lo anhelaba tanto. Yo soy del barrio de Santa Teresita, yo nací en Santa Teresita, vengo de una familia de 11 hermanos, en el cual nosotros practicábamos fútbol obviamente en la calle. Yo nací en Juan Álvarez y Clemente Orozco y nos enfrentamos, nuestro torneo era enfrentarnos contra otras calles, contra Jaime Nuno, contra Chilardi, contra Jesús García, y jugábamos en la calle, poníamos piedras y a jugar calle contra calle. Ahí es donde me empieza a mí a dar el gusto por jugar al fútbol, pero mi prioridad siempre fue, obviamente, por sueños de mi padre, terminar una carrera. Mi papá me pedía que terminara la carrera de abogado, el cual cuando yo entro en la Universidad de Guadalajara, la preparatoria número 4 de la Colonia Atlas, pues obviamente el presidente de la prepa me invita a formar parte de la selección de la prepa de fútbol, y ahí es donde ya me empieza a gustar un poco más el fútbol, pero mi intención era cumplir el sueño de mi padre de terminar mi carrera de abogado. Exactamente. Llegas a UDG. ¿Y cómo fue ese proceso? Se dice que el derecho de piso, incluso por ser un jugador nuevo, te cuesta. ¿Tú cómo fue ese proceso de adaptación al fútbol profesional? Mira, la verdad se lo agradezco mucho a todos los entrenadores que tuve en las fuerzas básicas de Leones Negros de la Universidad de Guadalajara, porque me limpiaron el camino, me quitaron piedritas, me quitaron obstáculos, que a lo mejor yo sé que sí las hubiera superado, pero me ahorró mucho tiempo. Por ejemplo, yo no jugué en la división de ascenso de la preparatoria, rápidamente me metí a Nacional de Reservas de Leones Negros, y del torneo nacional de reservas rápidamente me colocaron en el primer equipo de la Universidad de Guadalajara. Por eso te digo que me ayudaron mucho en mi proceso hacia llegar a esa primera división. Te tocó estar en una época dorada de la UDG, incluso hoy viendo al equipo en el ascenso. ¿Cuál es la mayor diferencia y qué sentimiento te provoca? Es decir, la UDG hasta hace poco estuvo en Primera División, pero para ti, ¿cuál es la mayor diferencia entre esa UDG y la que está ahora? Lo que pasa es que son proyectos totalmente diferentes. El proyecto, cuando llegamos nosotros al primer equipo de la Universidad de Guadalajara, casi el 90% éramos extraídos de las aulas de las preparatorias o de las facultades de Derecho. Esa Universidad de Guadalajara tuvo muchísimos jugadores muy importantes: Reinaldo, Amaral, Eusebio, Yair, Bernardino de Almeida, Roberto da Silva, Manuel Guillén, o sea, extraordinarios jugadores. Sí. Pero se apostó por un proyecto con más identidad. Por eso se trabajó mucho en las fuerzas básicas, en las preparatorias, y de ahí salimos de las prepas: Sosa, Mora, Romerito, tu servidor, Víctor Rodríguez, Sergio Díaz. El equipo que quedó campeón de Copa y que peleamos algunas finales de liga y de campeonatos, todos, o la gran mayoría, éramos de la Universidad de Guadalajara. Ya teníamos un proceso de 5 o 6 años jugando juntos desde fuerzas básicas, y obviamente el proyecto ahorita de la Universidad de Guadalajara es totalmente diferente, porque la gran mayoría de los jugadores pues obviamente no son extraídos de la Universidad de Guadalajara. Primera A de ascenso es muy complicado. Ahorita veo el plantel revisando rápidamente, pues trae jugadores experimentados de otros equipos, como el Recodo Valdés, como Valdés, como Juárez, como el delantero también Valdés. Entonces son proyectos diferentes, pero la filosofía sí es la misma, que es que Leones Negros se posicione en primera división, porque tiene todo para estar en primera división: infraestructura, jugadores, y su filosofía de juego pues es muy ganadora. Hoy, por ejemplo, tú dirigiste hasta hace poco en el ascenso. ¿Qué opinión te genera de que solamente en este momento puedan ascender 6 y que ya no tengamos descenso en primera división a partir del próximo torneo? A mí en lo particular, como profesional de este mundo del fútbol, la verdad me da mucha risa, se pierde seriedad, no sé cuáles sean los intereses internos que provoquen que tomen estas decisiones. Yo siempre he dicho que hay cosas positivas que tenemos de antaños o que tuvimos de antaño y que las podemos renovar y adaptar a estos nuevos momentos. Por ejemplo, la división de ascenso tiene que ver ascenso cada año, y a mí un equipo se me hace poco. Sí. Para mí tendrían que subir 2 y bajar 2 de primera división. Pero desconozco los intereses, pero sin lugar a dudas, para mí, como espectador, como aficionado,
pierde mucho interés. O sea, sería eliminar el porcentaje e irnos directamente al sistema de competencia que se maneja en Europa, por ejemplo, los 2 últimos y los 2 primeros del ascenso ascienden. A mí en lo particular sí, porque eso te hace que tu control de calidad cada año subas y tengas miedo a algo. Porque si tú pones el porcentaje, un ejemplo, yo he visto que en Argentina ya se fue el River Plate, sí, con una historia tremenda ganadora, ya se fue a primera división, a la división de ascenso. Entonces eso hace que todos los clubes inviertan bien, trabajen en sus fuerzas básicas y que tengan miedo, obviamente, de perder la categoría. Eso te hace estar vigente y estar siempre al 100 para conseguir tus logros. Exactamente. Uno de los equipos que sí tiene derecho a ascender es el Atlante. Te toca ser campeón ahí. ¿Qué recuerdos tienes del Atlante? Mira, la verdad, se juegan, obviamente van a jugar los cuartos de final Atlante y UDG. Sí, son sentimientos muy encontrados. A mí me venden de jugador de Leones Negros al Atlante sin pedirme una opinión. Obviamente, ya cuando estuve en Atlante, me adapté al equipo y fue un equipo donde mis mayores logros deportivos los conseguí en Atlante. Fui subcampeón de goleo, fui campeón de liga, estuve en selección nacional y sin lugar a dudas te puedo decir que el Atlante es un equipo del pueblo, es un equipo de la popular, que se ve reflejado en Cancún y que están trabajando allá. Pues ojalá también algún día recapaciten los directivos y lo vuelvan a instalar en la capital, en México DF, porque ahí es donde es el nacimiento de ese Atlante. Y pues, ¿qué te puedo decir de la UDG, no? La UDG, los colores los llevo en mi corazón porque me dieron mucho y vamos a ver cuál de los dos UDG Atlante pasa a la siguiente ronda. Ahora tocaste un punto muy importante, dices que no se te pregunta la opinión sobre esa transferencia. Desde aquellos años hasta ahora, ¿cuál es el trato al jugador? ¿Qué tanto beneficio afecta, por ejemplo, ese tipo de decisiones desde la directiva que pueden ya sea perjudicar o, depende de la situación, hacer algo bueno con el jugador? ¿Cuál es tu perspectiva desde ese tipo de manejos? Mira, para mi gusto ha mejorado muchísimo el trato hacia el jugador, ya en lo personal y en lo profesional. Yo me doy cuenta que ya le preguntan al jugador que si te quieres ir a un equipo que te pretende y tú decides si no te quedas en el club. Ya hay más protección por parte de FIFA o de la federación hacia los jugadores. Anteriormente, te estoy hablando del año 90, el cual no había eso. Por ejemplo, yo tenía 6 años de titular en la Universidad de Guadalajara, tenía planes de retirarme en Leones Negros y de un día para otro, yo estando en vacaciones, me dijeron, ya te compró la carta el equipo del Atlante, un equipo que estaba peleando el descenso y obviamente me tuve que adaptar a esas circunstancias porque hablando con mis directivos de la UDG, obviamente ya no querían que regresara porque fue una venta económica que financiaba mucho y ayudaba al equipo de Leones Negros, por eso me tuve que callar y adaptar, irme al Atlante y sin porcentaje alguno. Hoy veo que sí a los jugadores les dan porcentaje de la transferencia. Exactamente, después del Atlante, ya es de un tiempo llega Chivas. Hoy, por ejemplo, te dices, te sientes con los colores de la UDG, sin embargo, ante los ojos de mucha gente, y jugaste en los 3 equipos tapatíos, pero ante los ojos de mucha gente, uno dice Daniel Guzmán y automáticamente se le viene Chivas. ¿Tú por qué crees que pasa esto de que mucha gente, Daniel Guzmán, Chivas incluso más allá de la UDG? Obviamente porque recuerda que Chivas es el equipo más popular de nuestro país, de este México que tiene tantos habitantes, pues obviamente jugar en Chivas es una religión, toda la gente te recuerda. Y obviamente pasé en un momento muy importante en mi carrera, cuando salí subcampeón en Santo Laguna como jugador, entra la promotora de don Salud Martínez Garza a querer formar una filosofía diferente de las Super Chivas, contratar puros jugadores que estuvieran en selección nacional y nos contratan a Ramón Ramírez y a un servidor en el año 94 para reforzar al equipo de Guadalajara. Y estuve 2 años, desafortunadamente me fui triste porque no conseguí un campeonato, sí conseguí un super liderato, nos elimina un Necaxa con el gol de visitante, teníamos un equipo que el 90% de Chivas era de seleccionados nacionales y sin lugar a dudas, pues la gente, gracias a Dios, me recuerda con gran cariño y yo también recuerdo a Chivas porque ser mexicano y no pasar por el equipo de Chivas y que no te haya comprado de esa manera, pues sería injusto no mencionarlo. Exactamente. Hoy te preguntaría, ¿cuál fue el momento más difícil para Daniel Guzmán como jugador? La verdad, el haber salido de Chivas, llega el Tuca Ferretti, creo que estaba en deuda conmigo mismo y con el equipo y me compra el equipo de Puebla y obviamente sin pedirme una opinión en ese entonces me tuve que ir a Puebla, no hablé mucho con la directiva ni con el entrenador de que si me hubiera quedado en Chivas te lo puedo asegurar que hubiera conseguido un campeonato con el equipo de Guadalajara y por qué no un campeonato de goleo.
porque cambia toda la expectativa. Chivas es un equipo que venía con jugadores jóvenes que estaban saliendo muy bien, con El Tilón, con Noé Zárate, con Nápoles, con Nacho Vázquez, y sin lugar a dudas fue el momento más triste deportivamente hablando, el irme de Guadalajara sin haber conseguido un campeonato con Chivas. Exactamente. Con selección nacional te toca jugar Copa América en el 93, pero no te toca ir al Mundial del 94. ¿Qué fue lo que pasó ahí? La verdad, creo yo, ya a tantos años de esa historia, obviamente nunca me pudo decir Miguel Mejía Barón el por qué no me llevaba a una Copa del Mundo como en Estados Unidos 94. Creo que era mi momento, porque en todos los años yo siempre estaba peleando los campeonatos de goleo, estaba peleando campeonatos en los equipos, y desafortunadamente, obviamente, no me mete a la lista de los 23 jugadores para jugar a Estados Unidos, pero sí me mete a la lista de los 28, pero los 28, del 23 al 28 eran reservas, y la verdad yo no quise ir a esa lista, y yo mejor me quedé porque se me hacía injusto que no me hubiera llevado en la lista de los 22 jugadores para pelear una Copa del Mundo. Quizá eso fue lo que le faltó a Daniel Guzmán en su carrera como jugador, una Copa del Mundo, o ¿qué otra cosa sientes que te quedó de ver el fútbol como jugador? Mira, la verdad uno cuando está joven no tiene la madurez de aceptar muchas cosas. Dos cosas me quedé en deuda con el fútbol. El no irme a Sporting de Gijón, que ya me tenía comprado, después de que quedó campeón con el Atlante en 92-93, y la verdad no me quise ir, me pagaban muy poco dinero. Yo vi el aspecto económico porque yo ya tenía familia, pero ya ahorita si regresara el tiempo, te lo puedo asegurar que hubiera triunfado en el fútbol de Europa, y obviamente otro haber jugado un mundial, porque siempre me sentí con capacidad por números, por producción, pero también entiendo que había muchos delanteros de un gran nivel. Me tocó la época de Hugo Sánchez, de Luis Flores, de Carlos Hermosillo, de Sague, de muchos delanteros exitosos, y que sin lugar a dudas yo tenía que haber esperado un momento para poder yo participar en una Copa del Mundo. Exactamente. Del fútbol que te tocó jugar al que vemos a la actualidad, más rápido, con otros sistemas de juego, ¿cuál crees tú que es la mayor diferencia y qué tanto ha mejorado como tal? Haciendo las diferencias de los dos, obviamente, el juego anterior, los jugadores eran técnicamente muy superiores a los que están hoy. ¿Por qué? Porque hoy ya se practica mucho el aspecto físico, no se le da mucho énfasis al aspecto técnico. Antes, para llegar a primera división tenés que tener una calidad tremenda, pero sin lugar a dudas, el que tiene técnica, si se adapta al aspecto físico, también puede triunfar en este momento. Por eso estamos ahorita alabando el gol de chilena de Cristiano Ronaldo. Y antes puedes meterte a la historia, en México se hacían muchos goles, Hugo Sánchez, Luis García, Luis Flores, muchos goles de calidad, similar a los que vieron como Cristiano Ronaldo. Exactamente, tenemos a Daniel Guzmán, señoras y señores, quédese con nosotros, viene su historia como entrenador también, cuántas historias nos puedes compartir. Quédese con nosotros en Deportivo, regresamos después de un corte comercial.